bien, vamos a entrar entonces a la parte final de este congreso y vamos a recibir a nuestra última expositora del día de hoy, no sin antes conocer parte de su trayectoria. En mayo del 2016 fue designada jueza superior y asignada a la región judicial de Humacao. Desde el año 2018 se desempeña como jueza administradora de dicha región judicial, es miembro de la Junta de Directores de la Academia de Jueces y del Comité Tecnológico de la Rama Judicial. Durante años fue decana de Asuntos Académicos y profesora en la Universidad Carlos Albizu, la Universidad de Puerto Rico, Universidad del Sagrado Corazón, y hasta principios de este año se desempeñó como profesora a tiempo parcial en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Con el tema acceso a la justicia durante la pandemia, una mirada al rol de la tecnología en el Poder Judicial de Puerto Rico, vamos a recibir a la doctora Mayra Huergo Cardoso, jueza administradora de la región judicial de Humacao, Poder Judicial de Puerto Rico. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes a todos y todas. Para mí es un extraordinario placer compartir en esta tarde con todos los jueces y juezas y demás funcionarios que nos acompañan en este Congreso Iberoamericano. Un abrazo solidario y caribeño y muy agradecida de esta invitación para ser parte de un esfuerzo más de aquello que Martí llamó Nuestra América, lo que une a toda Latinoamérica, y aquí estamos. Vamos a hablar un poco de lo que estamos haciendo en Puerto Rico después de haber escuchado las presentaciones que me precedieron. Hoy he podido afortunadamente poder participar y ver lo que ocurría en el Congreso. Así es que me da muchísimo placer poder conocer los esfuerzos que se están haciendo en distintos países de América o Latinoamérica sobre esto. En Puerto Rico, yo siempre decía que los tribunales no son esos edificios, ¿verdad? Sino que eran realmente personas interactuando, cada cual descargando los roles que le correspondían, con un fin que era hacer justicia y asegurar el acceso a la justicia. Y así era nuestra vida, como bien señaló la doctora Novoa hace unos minutos, hasta que llegó el virus. Y el virus impuso unos cambios en las relaciones interpersonales, nos impuso la distancia, pero a los jueces y juezas de Puerto Rico y del mundo nos impuso también la obligación de cumplir con el deber de hacer justicia. Y desde ese punto de vista, para la rama judicial puertorriqueña, tengo que decir que el virus ha sido una extraordinaria oportunidad que ha servido para acelerar unos procesos que ya se estaban dando y para permitirnos salirnos de zonas de comodidad, de espacios a los que estábamos muy acostumbrados, y entonces tener que abrazar de modo distinto y creativo la tecnología, porque únicamente así podíamos cumplir con ese deber que reclama el país y que nos impone el cargo que ostentamos. Y esa es la tecnología. Así que con muchísimo gusto comparto con ustedes algunas de nuestras experiencias en la tecnología. Lo que ustedes ven ahí a la derecha en esta lámina es la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que se expone de manera controlada y protegida en el lobby, en la entrada del Capitolio de Puerto Rico. Y lo traigo a la consideración de ustedes porque para hacer lo que hemos hecho en la rama judicial con la tecnología, evidentemente todos necesitamos algún marco legal que nos sirva de justificación para los cambios que estamos abordando. No únicamente la necesidad que impone el virus, sino la necesidad que impone también el hacer bien lo que nos demanda nuestra Constitución.
Y el artículo 5, la sección 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado, le permite, en este caso a la jueza presidenta, la honorable Maite Oronoz Rodríguez, le permite dirigir la administración de los tribunales con la ayuda del director administrativo, en este momento el honorable juez Sigfrido Steidl. Bajo esa función de administración que le da la Constitución a la rama judicial, vemos que la ley de la judicatura de Puerto Rico, que se promulgó en el 2003 y ha sido enmendada naturalmente, establece como uno de los objetivos de la rama judicial el abordar, el desarrollar métodos y tecnologías administrativas ágiles, con tecnología y con infraestructura de avanzada para poder atemperar la justicia a los cambios sociales que ocurren a veces muy rápidamente. Cónsono con eso, bajo la tutela de la jueza administradora, se han iniciado enmiendas y se han adoptado enmiendas a nuestras reglas de procedimiento civil y criminal, y específicamente esas enmiendas permiten la presentación y la notificación electrónica de documentos y permiten también la existencia y el manejo de un expediente judicial digital. Estas cosas desde antes del COVID, desde antes del virus, porque desde principios del siglo, de este nuevo siglo, nosotros comenzamos, la rama judicial comenzó a incorporar tecnología. Empezamos por una tecnología necesaria en el área de la información, las estadísticas. Las estadísticas son en casi todos los países del mundo un dolor de cabeza y a veces no tienen la certeza, ni son tan correctas, ni tan precisas, ni tan inmediatas como las necesitamos. Así que la rama decidió empezar a mejorar los sistemas de recopilación de información y estadística, incorporando dos herramientas tecnológicas que se conocen como TRIP y SIAT, el Sistema Integral de Apoyo a los Tribunales, que computadorizó toda la entrada de información y permitió el acceso a esa información de los expedientes, las partes en el caso, la región judicial donde están, etcétera, de manera computadorizada. Lo otro que hicimos fue que se adoptó una plataforma para que el pago de los aranceles por las tramitaciones judiciales se pudiera hacer de manera electrónica. Más adelante se creó RUA, el Registro Único de Abogados, que es una plataforma donde todos los abogados que están autorizados a ejercer, licenciados a ejercer la profesión en Puerto Rico, y también los notarios, tienen que estar registrados y actualizada esa información. Lugar de residencia, oficinas, números telefónicos, todo el tiempo esa plataforma tiene que estar actualizada. Y es una base única con toda la información sobre abogados y notarios. La rama judicial de Puerto Rico, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, es quien reglamenta, supervisa a todos los abogados y notarios de Puerto Rico. Nadie más puede entrar en esa función disciplinaria, administrativa, regulatoria que tiene el Tribunal Supremo. Después implantamos SUMAC. SUMAC es el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos. Empezamos por asuntos civiles, de familia y asuntos municipales. Estamos trabajando el desarrollo de la plataforma en asuntos criminales. SUMAC es la plataforma digital, el expediente electrónico 100% en Puerto Rico. Y yo escuchaba hoy por la mañana la aspiración de muchos de los distinguidos jueces y juezas que se expresaron, y me da mucho gusto poder compartir con ustedes la experiencia que tenemos nosotros desde el 2017 ya
y un poco antes inclusive con un sistema unificado de manejo y administración de casos electrónico y 100% digitalizado todo el expediente. Además, creamos un módulo de abogados de oficio. En Puerto Rico, la Constitución, como ocurre en otros países latinoamericanos, dispone que se tiene derecho a un abogado en los casos criminales. Ese derecho a abogado, que es una obligación que tiene el Estado, si la persona es indigente y no puede contratar un abogado, nosotros los jueces tenemos que hacer una determinación de indigencia, una vista para determinar indigencia, y se le asigna un abogado que está obligado a ofrecer sus servicios gratuitamente, entre comillas, porque somos nosotros en la rama judicial, administrativamente, quien entonces le va a pagar sus servicios. Esa asignación de abogados de oficio se hace absolutamente computadorizada, de manera que nadie pueda alegar que me están perjudicando a mí o están favoreciendo a algunos. Es un asunto totalmente computadorizado. Ya incorporamos la firma electrónica de los jueces y juezas como parte del récord digital de SUMAC y estamos bien adelantados en mejorar aún más los niveles de seguridad de la firma electrónica de jueces y juezas. El contrato ya se firmó y está desarrollándose la aplicación, así también para los notarios y notarias de Puerto Rico. Y naturalmente tenemos a nuestra disposición numerosas herramientas de investigación judicial. Entre ellas les menciono MicroJuris, LexisNexis y Westlaw. Todo esto al acceso de todos los jueces y juezas y personal de apoyo a la labor de jueces y juezas desde sus computadoras. Los que quieran consultar algunas de estas iniciativas, comparto con ustedes el portal de la rama judicial, ramajudicial.pr. Usted desde ese portal puede acceder a todas las opiniones que emite el Tribunal Supremo de Puerto Rico, tiene acceso al Tribunal de Apelaciones, Tribunal de Primera Instancia, a la Administración de Tribunales, toda la reglamentación, todas las guías, todos los formularios, orientación a la ciudadanía, y es naturalmente absolutamente gratis y de acceso a toda la población, partes, personas, abogados, cualquiera que quiera conocer de cerca información de la rama judicial. SUMAC, el expediente electrónico. Permite SUMAC hacerlo todo electrónicamente. No solamente los abogados y abogadas presentan sus documentos desde sus oficinas o desde sus casas electrónicamente, sino que en el tribunal se recibe todo electrónicamente, no hay papeles. Y suben esos expedientes a la consideración de los jueces también de manera electrónica. La pantalla de entrada a SUMAC, tanto para jueces como para abogados y abogadas, es esta que ustedes ven. El nombre del usuario, que en el caso de los abogados y abogadas es el correo electrónico con el que están registrados en RUA, y una contraseña que ellos van a determinar. Esto que ven aquí es la pantalla de origen que tiene un abogado o abogada cuando va a presentar un caso. Si se fijan, le van a aparecer todos los casos que tenga, le aparecen todos los señalamientos o vistas que tenga. Cuando son casos nuevos, aparecen en una pantalla aparte, y cuando va a buscar algún caso para revisar el expediente o lo que quiera hacer, pues va a la lupa y desde la lupa entra el número de caso y naturalmente le va a aparecer. ¿Cómo se presenta el caso? El abogado, la abogada, su secretaria, llena la información que aparece en las pantallas de SUMAC,
cuál es la región judicial, cuál es el tribunal con competencia, de qué se trata la acción que se está presentando, si es contrato o lo que sea, y empieza a llenar las pantallas que, como ven, son muy limpias, muy transparentes y muy fáciles. ¿Cuál es la parte demandante? ¿Cuál es la parte demandada? ¿Cuánto es la cuantía que está en controversia en este caso? Y más adelante, pues sigue llenando hasta que la aplicación le pide, ok, vamos ahora a cargar los archivos. Se suben los documentos que están digitalizados desde la oficina del propio abogado o abogada, se le da a la tecla de enviar y eso se recibe en los tribunales de Puerto Rico, en cualquiera de las regiones judiciales de Puerto Rico. ¿Qué es lo que ve el juez? La información llega, naturalmente no llega directamente al juez, llega al nivel de la secretaría. Ahí hay un personal con una secretaria regional o con un secretario regional que es quien dirige el tránsito en la secretaría, y todas nuestras secretarias y secretarios son los que van recibiendo en sus computadoras, en sus bandejas, los distintos casos que se van presentando y los van entonces refiriendo a los distintos jueces, sean jueces municipales, jueces superiores, en algunos casos jueces de lo criminal o jueces de relaciones de familia. Y el juez entonces, esta es la pantalla y esta es la aplicación que tiene frente a su consideración. En este caso, esta soy yo. ¿Cuáles son los casos nuevos que me han asignado? Y aparecen todos. Cuando yo le doy clic a ese caso nuevo, naturalmente estos son fotos fijas de las pantallas. Cuando yo le doy un clic a ese caso, me sube toda la información que hay en ese expediente. Si ya está la demanda, lo que nosotros llamamos aquí los emplazamientos, que es el modo que el tribunal adquiere jurisdicción sobre la parte, que es que se le notifica de la acción en su contra, todos los documentos que puedan haber en ese expediente. Si se han presentado algunos anejos, pues aparecen allí también identificados como anejos, y el tribunal entonces lo primero que debe hacer es marcar como que lo leyó para poder proceder a tomar decisiones sobre ese expediente. Además de los casos nuevos, nos aparecen las mociones de todos los demás casos que están bajo esta pestaña de aquí, mis casos. Si yo le doy a esa pestaña, me aparecen todos los casos que yo tenga asignados y que están presentados en mi sala. En esos casos se presentan mociones y peticiones, solicitudes de vista, sentencias sumarias, cualquier documento, cualquier reclamo, cualquier remedio que cualquiera de las partes solicita al tribunal. Pues me aparece también la lista de mociones sin atender. Yo oprimo el caso y va a subir la moción, la voy a poder leer y al lado de esa moción puedo hacer mi determinación. Tengo también todos los señalamientos y tengo también un recordatorio de que hay algunos términos vencidos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que este caso, el HU 2019, HU quiere decir la región judicial de Humacao. Si fuese la región judicial de San Juan, empezaba con SJ, dependiendo de la región. Quiere decir que este caso tiene un término vencido. Yo oprimo en esa pestaña y me dice que tiene vencido el término que hay para emplazar. Una vez transcurrido ese término, si la parte demandante no emplazó a la parte demandada, nuestras reglas de procedimiento civil dicen que el caso hay que desestimarlo sin perjuicio, porque transcurrió el término. Así que depende de lo que ha pasado, eso obliga a unas decisiones. Como ven, ahí está todo. Y si se tratara de un caso donde hay una reclamación de una persona que alega ser indigente, el tribunal señala una vista para determinación de indigencia, escucha a las partes y si hay que asignar un abogado de oficio,
aquí está la aplicación que sube también a través de su Mac para que automáticamente designe al abogado o abogada que le toca al azar para atender ese caso. Esto es un ejemplo del expediente como se ve. Fíjense que allá donde estaban mis casos, yo le doy un clic para ver el expediente y van a aparecer todos los documentos que hay en ese expediente, desde los más recientes hasta los más viejos, si es que así los quiero ver, porque si le doy a esta pestaña que ven aquí, lo invierto y así yo puedo ver todo lo que hay ahí electrónicamente digitalizado. Asimismo, veo los señalamientos, despacho. Si voy a despacho es porque voy a tomar alguna determinación, voy a dictar una sentencia, voy a resolver una moción, lo que sea que vayamos a hacer. Si son datos internos que tengo que darle una instrucción al personal de secretaría o el personal de secretaría me está mandando un aviso, jueza, la moción tal, falta una página, por ejemplo, pues esa nota me la envían internamente y cualquier información sobre el caso. Si ven esta pestaña aquí, registrar determinación es una vez el tribunal determina qué va a hacer con ese caso, le di muy rápido, determina lo que va a hacer con este caso, entonces lo registra, lo guarda y se pasa para notificar electrónicamente. ¿Ok? Miren el ejemplo de cuando se entra al expediente. Aquí yo quise ver una orden, busqué el documento, se ve el documento y si hubiese que hacer algo, en este caso es una orden mía, obviamente no hay que hacer nada, supongamos que es una moción de un abogado, al lado yo escribo cuál es la determinación con relación a esa solicitud y se guarda esa determinación y se ordena entonces la notificación electrónica a través del sistema de notificación electrónica que tenemos y que les dije al principio. Toda notificación en los tribunales de Puerto Rico son electrónicas. Atrás quedaron los tiempos del sobre, del sello, de las dificultades. Por excepción, si hay algún litigante por derecho propio que informa que no tiene correo electrónico donde se le pueda notificar la determinación judicial, esa excepción, que cada vez son menos, entonces a esa persona se le notifica a la antigua, ¿verdad? Con el sobre y el sello, pero son las excepciones, porque cada vez más nos acercamos a una población que por lo menos en Puerto Rico, que tiene por lo menos un correo electrónico donde recibir cualquier tipo de información. Así es que compañeros y compañeras que nos escuchan desde América Latina, los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado y de aquellas vistas tradicionales, presenciales, estamos ahora en los tiempos de la tecnología. En los tiempos, como escuché, por ejemplo, en Costa Rica que lo decía, y en los tiempos de las videoconferencias. Y esta ha sido nuestra experiencia. Desde que se introdujeron las modalidades de trabajo remoto de jueces y de todo el personal administrativo. Ello porque, igual que en el resto del mundo, la rama judicial de Puerto Rico quiere proteger a su personal y quiere prevenir el contagio. E igual que en todas partes del mundo, el virus está descontrolado, esa es la verdad. Y mientras no tengamos las famosas vacunas o unos tratamientos efectivos, se sabe que el mejor antídoto es limitar hasta donde sea posible la presencia física, el contacto cercano, y de ahí que hay tantos de ustedes ahora mismo compareciendo virtualmente usando mascarilla.
Así que esa modalidad de trabajo remoto es la norma en la rama judicial hoy en día y está limitado el personal presencial en la mayoría de los tribunales, como mucho a un 50% de todo el personal. En la mayoría de los casos es mucho menos que eso. Los jueces casi en su totalidad, por lo menos en la región que yo administro, Macao, comparecen remotamente. Eso ha permitido que aun cuando estamos en un periodo de pandemia, ha habido una operación ininterrumpida desde las salas donde empiezan los procesos judiciales criminales, las salas de investigación y de donde tienen su competencia los jueces municipales. Eso nunca ha cerrado, eso nunca se ha detenido y el 95% del trabajo de los jueces municipales se hace por videoconferencia. Al día de hoy, entre marzo y noviembre, en Puerto Rico hemos celebrado 65.076 vistas judiciales a través de videoconferencia. Además, hemos abierto otros servicios tecnológicos. Se han creado correos electrónicos para la presentación, ya no de los casos de SUMAC, que como les dije es 100% electrónico y digital, pero como en todas partes venimos arrastrando unos casos más viejos, que son los que llamamos nosotros los casos físicos, y esos casos físicos pues todavía tienen alguna tramitación. Y hay sobre todo casos físicos en casos de familia que empiezan por personas que comparecen por derecho propio y se tiene que convertir el expediente a expediente digital, que es lo que ocurre inmediatamente. Pero esos casos, para esos casos, que todavía nos quedan algunos casos viejitos de papel, como digo yo, se crearon unos buzones especiales para que, como en SUMAC no hay ningún problema, que lo puedo hacer desde mi casa, desde mi despacho, en los casos físicos había que venir al tribunal. Pues para evitar que la gente tenga que venir al tribunal, se crearon unos buzones que permiten la presentación de documentos que tienen que ver con esos casos viejos para atender asuntos civiles, asuntos de familia, asuntos criminales, porque los récords, los expedientes criminales ahora es que van a empezar a convertirse en expedientes electrónicos y también para las partes por derechos propios. Y además de eso, la administración de tribunales creó un sistema robusto de apoyo por la vía telefónica 24/7 prácticamente, donde las personas pueden llamar cuando tenían dudas de cómo poder presentar algún documento electrónicamente o cómo poder participar en una videoconferencia, y allí recibían la información de cómo poder hacerlo. ¿Qué requisitos entendemos nosotros se tienen que cumplir aunque las cosas cambien? Porque estos no deben cambiar. Pues lo primero es que hay que asegurar el cumplimiento con los derechos constitucionales de las partes. Los derechos constitucionales al amparo de nuestra Constitución y al amparo de la Constitución de los Estados Unidos de América. Además de eso, sobre todo en los asuntos criminales, es importante que se asegure la comunicación confidencial privada entre abogado y cliente. Tiene que además garantizarse en los casos criminales el derecho a juicio público. Y sobre todo, y también tiene que haber un expediente transcrito y preservado y acceso a ese expediente. Todo eso lo tenemos incorporado al uso de la tecnología en la rama judicial de Puerto Rico. Y aquí les resumo rápidamente cómo evolucionó. Desde un esfuerzo
limitado en el uso de las videoconferencias que empieza en la región judicial de Fajardo, porque esa región incluye dos islas, la isla de Culebra y la isla de Vieques. Y los jueces tenían que estar viajando para poder atender en ciertos momentos los asuntos de la sala de esas dos islas. Pues a modo de poder tener apoyo judicial todos los días de la semana, como tiene que ser, empezó el esfuerzo de utilizar videoconferencias desde la región de Fajardo. La herramienta que se empezó a utilizar en aquel entonces, abril del 2017, era Skype. La plataforma de Microsoft que tiene, todavía la ha ido descartando, pero tenía en aquel momento como su herramienta para videoconferencia principal Skype. Eso fue en abril. En julio, esa modalidad se extiende a Humacao y en Humacao la adoptamos en todas las salas civiles. Se montaron salas civiles todas listas para videoconferencia, todas con pantallas de televisor, todas con sistemas de Skype, todas con micrófonos y cámaras preparadas para videoconferencia. En muchos casos civiles empezaron a atenderse a través de la videoconferencia. En diciembre del 18 se extendió entonces el uso de la videoconferencia, estoy hablando de Skype todavía, a todas las demás regiones judiciales de Puerto Rico. En el 2019, en Humacao, empezamos a usar como proyecto no piloto. A mí no me gusta eso de los proyectos pilotos. Hoy hablaba el juez de Panamá, el director ejecutivo, creo, un poco el equivalente al director administrativo de los tribunales nuestros, de los proyectos pilotos que duran mucho tiempo. Yo no creo en los proyectos pilotos. Yo creo como poco en una experiencia inicial que demuestre si funciona o no funciona, y si funciona, vámonos. Porque si esperamos mucho tiempo, se nos va el tiempo. Así que empezamos en Humacao a utilizar las videoconferencias para asuntos de las salas municipales, particularmente los asuntos de la ley 54. La ley 54 nuestra es la ley para la prevención de la violencia doméstica. Porque tenemos un problema de muchos casos de violencia doméstica que se daban usualmente o que se pueden dar fuera de los turnos regulares de trabajo de los jueces. Y teníamos que asegurar el acceso de esas alegadas víctimas de inmediato a la justicia. Así que empezamos con la videoconferencia para poder expedir órdenes de protección bajo la ley 54. Lo fuimos extendiendo a todas las salas superiores, y una de las cosas que nos ayudó mucho fue que les regalamos, la rama judicial le donó a todos los cuarteles de la policía que comprenden la región judicial de Humacao, que son 5 pueblos, le regalamos una computadora y los adiestramos a los oficiales a cargo en cómo hacer videoconferencias, conservando y preservando todos los asuntos de confidencialidad y de cuidado que hay que tener en una videoconferencia. Así que empieza en el 2019 la atención de los turnos fuera del horario regular de trabajo, 100% a través de videoconferencia. Más adelante, en marzo de ahora, marzo del 2020, la gobernadora de Puerto Rico declara una emergencia, como ha ocurrido en casi todos nuestros países, y se cierra prácticamente, hay un cierre casi total de las operaciones, limitadas a asuntos fundamentales. La gente tiene que quedarse en sus casas,
en un esfuerzo por detener la propagación del virus, y la Administración de Tribunales emite una circular para la operación esencialmente a través de videoconferencia desde los tribunales, porque aunque exista el virus, el acceso a la justicia no se puede detener. Y es la tecnología y son las videoconferencias las que nos han permitido seguir ofreciendo ese acceso a la justicia. Yo creo que de manera que nunca más va a regresar a ser como era antes. Esto llegó para quedarse. Y para mí es la gran herramienta igualitaria, de verdad. Gente que en otros momentos ni siquiera podía pensar en acercarse a un tribunal porque pensaba que, pues, que no tenía oportunidad, que era muy caro, se acerca ahora a cualquier estación, a cualquier cuartel de la policía, y desde allí se conecta con el tribunal 24 horas al día, 7 días a la semana, y su situación es atendida. Así que se emite la circular, se crean unas guías, unos protocolos para atender esas videoconferencias, y se extiende totalmente el uso de las videoconferencias a las salas superiores civiles y de familia. En septiembre se emite una nueva circular revisando las guías, la circular 17, revisando las guías para cómo se maneja la prueba cuando estamos en un ambiente de videoconferencia. Y el Tribunal Supremo en septiembre 1 y después más tarde resuelve estos dos casos: Pueblo versus Santiago y Pueblo versus Cruz Rosario. En Cruz Rosario, que es anterior, el Tribunal Supremo resolvió la defensa alegaba que había que quitarle la mascarilla a los testigos porque el uso de la mascarilla le impedía al tribunal o a los abogados poder aquilatar el llamado demeanor de esos testigos. Ello en aquellos casos limitados donde la vista se tiene que ver presencialmente, y eso ocurre antes de algo que pasó, que les voy a informar ahora, fundamentalmente en casos criminales. Ahorita mencionaba una de las distinguidas magistradas el issue de la inmediación y el derecho al contradictorio y todo lo demás, que son asuntos que en el tema penal se expresan reservas sobre el uso de las videoconferencias. Sobre eso podemos hablar otro día. Yo tengo mi opinión bien clara, yo creo que no, que en lo absoluto, pero ese es otro tema. Sin embargo, el Tribunal Supremo en Pueblo versus Santiago, que es un caso bien reciente, 2020 TSPR 99, resuelve que no hay violación de derechos civiles en el uso de la videoconferencia. Así que por un lado se dice hay que usar mascarilla, eso no impide nada. Y segundo, hay que usar videoconferencia, pero hay que preservar los derechos constitucionales. Y en octubre reciente, el 20 de octubre, la Administración de Tribunales expide otra circular. Ustedes dirán, ¿por qué este es 16 y la otra 17? Es que se tardaron un poco en el trámite. Se expide otra circular donde se proclama, una vez resuelto Pueblo versus Santiago, cuál es la política pública de la rama judicial. Y esa política pública es que los asuntos se tienen que atender por videoconferencia, excepción los casos de juicio por jurado. No hemos llegado ahí todavía, llegaremos. Pero las vistas presenciales van a ser la excepción, requieren la autorización del juez o la jueza administradora, y todo lo demás se debe hacer en primera instancia y preferiblemente por videoconferencia. Así que lo que era algo voluntario hasta ese momento, que las partes podían decidir sí o no y el juez podía, ahora es la política pública después de Pueblo versus Santiago, que la rama judicial
va a funcionar a través de videoconferencia. Y meramente cito lo que a mi juicio es lo más importante de esta opinión, ¿verdad? Ante los retos que impone la salud pública, hoy resolvemos, dice el Tribunal Supremo por voz de la jueza presidenta, que no hay impedimento constitucional alguno, ni bajo la Constitución americana ni bajo la nuestra, que impida poder llevar a cabo videoconferencias en los asuntos anteriores al juicio, ni siquiera en los asuntos que tienen que ver con procedimientos de menores, pero nos establece los límites constitucionales para que eso pueda ser así. Va a depender ese mecanismo de lo siguiente: que el imputado o a su abogado puedan ver y escuchar sin dificultad a los que están a los participantes y al revés, ¿verdad? Segundo, que se cumplan las garantías procesales que establecen nuestras reglas de procedimiento criminal en el caso de adultos o de menores. Y tres, que haya una línea directa en la sala del tribunal, si es el caso, si no es 100% remota, si es una vista híbrida, como vi que mencionan algunos en otros países, donde hay unas partes en el tribunal y otras partes por remotamente, tiene que haber un teléfono donde si el imputado está confinado, no pudo prestar fianza y está en la cárcel, y el abogado entiende que tiene necesidad de comunicarse por la vía telefónica con esa persona, tiene que haber un teléfono en las salas de los tribunales de Puerto Rico que le permitan a ese abogado comunicarse privada y confidencialmente, sin intervención de nadie, con esa persona. Con esas limitaciones, se adopta entonces la circular diciendo la videoconferencia es la herramienta por excelencia y no la excepción. Naturalmente, sabemos que no es de aplicación en todos los casos. Los tribunales, en su discreción, tienen que evaluar caso a caso. A lo mejor hay un caso de impericia médica donde tenemos 25 testigos y hay una complejidad en las controversias, que ese caso no es el mejor para hacerlo por videoconferencia, pero aún ese caso, si hay 7 testigos que deciden y pueden, y el tribunal así lo acepta, comparecer por remotamente a través de videoconferencia, ¿por qué no? Se puede hacer. La videoconferencia es bidireccional o multidireccional. El juez puede ver y escuchar al testigo sin ningún tipo de dificultad. Algunos jueces, y yo lo pienso también, inclusive ven mejor al testigo en una videoconferencia cuando le damos a la aplicación a la vista del speaker, el speaker view, como se llama en Zoom, que se vea pantalla completa. Imagínense eso en una pantalla de 70 pulgadas. Yo tengo 3 en mi sala. Los que están viéndome ven en el trasfondo parte de mi sala. Así que se ve más allá de lo que uno puede ver inclusive físicamente. Hay publicidad, se puede confrontar al testigo, se puede confrontar la prueba, puede haber confidencialidad dependiendo de la herramienta que se utilice. Y como les decía, ya en Puerto Rico no es voluntario, sino que es la norma que sean así. Por tanto, los jueces siempre al final del camino tienen que considerar la naturaleza del caso, tienen que asegurar, como nos ordenó el Tribunal Supremo, que no haya menoscabo de los derechos constitucionales, tiene que asegurarse el derecho a contrainterrogar al testigo. En Puerto Rico las etapas son el directo, el contrainterrogatorio, el directo que lo hace la parte que presenta el caso, el contra que lo hace el opuesto, el redirecto, que es una oportunidad que tiene el demandante, digamos, por arreglar un poco
si algo no le salió bien en el directo y el contrainterrogatorio. Esas son las 4 etapas. Si el tribunal, bien importante, conocer la herramienta, poderla manejar. Y en eso, la administración de tribunales, a través de la Academia Judicial, hemos llevado a cabo decenas de adiestramientos a todos los jueces y juezas de Puerto Rico, al personal secretarial, a los trabajadores sociales, a los técnicos de sistema. Hemos dedicado horas al adiestramiento porque el juez tiene que manejar la herramienta cual si estuviera en su sala. Si no conoce la herramienta, no controla el caso, y un juez que no controla el caso, pues tiene dificultades en el manejo de ese caso. Y también hay que considerar los equipos que se van a usar. Yo les tengo que decir que en el tema de las videoconferencias, la rama judicial de Puerto Rico ha invertido desde el 2017 hasta el presente alrededor de $5 millones exclusivamente en crear todo el ambiente necesario para que se puedan llevar a cabo las videoconferencias. Y esta es nuestra experiencia desde marzo hasta noviembre de este año. En SUMAC, lo que ustedes ven ahí es la herramienta estadística que contiene SUMAC, que me permite saber por región judicial al detalle cuántos casos han sido atendidos y de esos casos, cuántos han sido por videoconferencia. Esto es SUMAC nada más. Desde marzo al presente, la rama judicial de Puerto Rico ha podido atender 63.689 casos y de esos 33.519 asuntos, no casos, se han atendido a través de videoconferencia. Y lo que nosotros llamamos el registro pandemia, que son los casos físicos, cuando sumamos, ahí tenemos también 30 y pico de mil casos. En total, andamos por casi los 70.000 casos en videoconferencia. Estos son casos fuera de SUMAC. Los que acaban de ver son de SUMAC. En el área de los asuntos municipales, de las mociones municipales y superior, de las mociones presentadas, fíjense cómo esto es por el buzón, esto fuera de SUMAC. Este es el buzón que se puso para darle acceso a la gente en los casos físicos sin tener que ir al tribunal. Tenemos alrededor de 50.896 mociones, y aún desde esas mociones nos han presentado 2.078 solicitudes de videoconferencia. Estos son los casos físicos. Para poder hacer las videoconferencias hay unos requisitos técnicos mínimos que la rama judicial de Puerto Rico exige al abogado, a la parte, y provee a los jueces y juezas. Tiene que tener computadora, laptop, tableta, teléfono inteligente. Tiene que tener internet de alta velocidad, y yo pienso que el derecho a la internet es un derecho de la humanidad en estos tiempos que vivimos. Y los gobiernos tienen que proveer internet a sus ciudadanos, porque el mundo cambió, no únicamente la justicia, y cada vez son más los servicios que los gobiernos ofrecen a través del internet, y requerimos entonces que se pueda hacer así. Tiene que haber cámara, tiene que haber micrófono, el uso de audífonos es sugerido, y la videoconferencia, los abogados pueden acceder a ella desde donde quieran. Después que tengan un teléfono, un equipo que provee acceso a internet. Esto que ustedes ven aquí es la invitación que envía el tribunal a las partes para que se conecten a la reunión o a la vista virtual. La rama judicial de Puerto Rico utiliza Zoom. Esa es la única herramienta
que la rama tiene, permite al día de hoy que se utilice. Tenemos Teams también, que vi que lo utilizan en Costa Rica, pero para los asuntos judiciales lo que se utiliza es Zoom. La razón por la que se utiliza Zoom lo vamos a ver rápidamente, pero en una videoconferencia estas son condiciones que se le advierten al abogado y con las que tiene que cumplir el juez. Tiene que tener un lugar seguro, el abogado no puede estar, ¿verdad? Tiene que estar vestido, están con el mismo rigor que tiene en una sala, lo único que está compareciendo a través de una videoconferencia. Los testigos se ponen bajo las reglas. Si hay testigos, no pueden, la cámara tiene que estar colocada de tal manera que se pueda ver que el testigo no tiene nada en la mano, que no hay papeles. El juez tiene que usar toga, usa la foto de su sala de trasfondo, como pueden ver en el caso mío, que se las puse. Se le tiene que advertir a los abogados que esto es un proceso formal y se graba. Todo se graba en la nube de Zoom y después las administradoras de récord de tribunales bajan de la nube esa vista y se almacena en los servidores de los tribunales en una aplicación, con una aplicación que se llama For the Record. ¿Okay? ¿Por qué usamos Zoom? Porque es segura. La época de Zoom insegura quedó atrás. Permite conferencias privadas entre abogados y partes o abogados y abogados. Permite compartir la prueba digitalizada y es muy fácil de usar. Desde que empezamos con Zoom, en septiembre de este año, habíamos unos poquitos que ya la estábamos usando, pero oficialmente en septiembre de este año, mire cómo va el uso de Zoom para las videoconferencias. 2,000, 5,000 y en lo que llevamos de noviembre, 18 días, esto es al 15, 4,087. Les voy a mostrar rápidamente, y casi estamos terminando, la herramienta utilizada por el tribunal. Lo que vamos a ver aquí son dos de las herramientas por las cuales escogimos Zoom. Una es los salones de conferencia y que permiten que los abogados o abogado y cliente se salgan de la videoconferencia. Nadie puede oír, nadie puede ver lo que está pasando ahí, mucho menos grabar. Y eso es una de las garantías constitucionales que tenemos que dar. Y otra de las grandes bondades de Zoom es la sala de espera, donde las partes se retiran y no es que estén ahí compartiendo. Son muchas salas de espera y cada persona está sola en su sala hasta que el tribunal decide que pueden entrar y regresar a la vista. Así que esto es muy corto. Quiero que lo vean. ¿Verdad? Pero antes quisiéramos que se marcara como exhibit número 1 la certificación de empleo y como exhibit número 2 el documento acreditativo de la residencia del imputado junto a Fernando Familiar. ¿Hay reparo por parte del fiscal? Pues lo hacemos con tal para récord que examinamos el informe de pesar, pero con la petición de la compañera tenemos reparo porque no hemos visto ninguno de los dos documentos. Bien, pues entonces siendo ella licenciado, usted conoce las reglas, el tribunal no puede marcar como evidencia, ni siquiera vamos a tener acceso a la documentación hasta tanto el señor fiscal la examine. En caso de que no haya reparo por parte del fiscal, se procederá a marcar como exhibit. En caso de que haya reparo, pues entonces procederemos de conformidad con las reglas de evidencia. Le voy a pedir que entren entonces al salón privado que nuestra señora secretaria ya había preparado anteriormente. En el mismo, ambos pueden entonces dialogar y el tribunal no va a tener acceso a esa comunicación que va a haber entre ustedes, de manera tal que puedan compartir los documentos e informar al tribunal. Si es tan amable, Rosana, y pueda llevar a los compañeros al breakout. ¿Cómo no? Siendo ellos así, toda vez, ¿verdad?, que ellos están hablando,
voy a pedirle, Rosana, si nos podemos ir en un receso. Entonces, en este momento, va a permitir que las partes pueden y nos vamos nosotros en un receso, gracias, donde nos estemos con los testigos. Bien, cómo no. Sí, licenciado, déjame darle, fiscal, aquí usted está viendo la certificación de empleo del supermercado. ¿Sí? Que tiene fecha del 20 de julio del 2020, en el cual, ¿verdad? Pues ya tiene Sí, trabajo. es bastante reciente también. Está bien. Nada, en cualquier cosa tenemos reparo, nos comunicamos allá con Gerardo Gerente, según dice ahí. Y entonces, ahora le voy a compartir lo de la dirección, que Fernando Familiar en el barrio Coto Quebradas, kilómetro 2, hectómetro 8, en Corozal. Está bien. Sí, si no es mucho pedir, luego puede enviármelos por correo electrónico para tenerlo en el expediente del caso. Sí, se lo Ok. puedo enviar por correo electrónico a la jueza para que forme parte del expediente de así usted necesitarlo. Vale. Gracias. Buenas tardes, compañeros, nuevamente. Puedo ver que ya estamos todos presentes, que ya salimos de los breakout rooms. Vamos entonces a reanudar los procedimientos. Vamos ahora a comunicarnos para que la jueza entonces entre a la videoconferencia. Bien, me ha informado nuestra señora secretaria que efectivamente que estamos listos para continuar los procedimientos. En continuación de los procesos, le pregunto, señora fiscal y señora abogada, para la petición que se había hecho de marcar como exhibit dos documentos, usted dirá, fiscal. Nuestro honor, hemos examinado los mismos y no tenemos ningún problema en que sean admitidos. Bien, pues ¿cuál sería la petición, licenciada? Quería que entonces se marque como exhibit número 1 la certificación de empleo del señor Juan Pérez y como exhibit número 2 el documento sobre la dirección donde estaría residiendo el imputado. ¿Verdad? Pero antes quisiéramos que se marcara como exhibit número 1 la certificación de empleo y como exhibit. Ok, yo creo que ya lo vimos, eso es una demostración, no. Le voy a pedir a usted que por favor cambie el nombre, porque ahora mismo sale el hogar en el que usted se encuentra y esa información es confidencial, es importante que la otra parte no lo conozca. Así que por favor le voy a pedir que con su dispositivo al que está conectado cambie el nombre. Adiós, se me fue. Lo que estamos viendo aquí es la función de rename, de poder identificar a quiénes son los participantes en la videoconferencia. Buenos días. Paola, le voy a pedir a usted que por favor cambie el nombre, porque ahora mismo sale el hogar en el que usted se encuentra y esa información es confidencial, es importante que la otra parte no lo conozca. Así que por favor le voy a pedir que con su dispositivo al que está conectado cambie el nombre. Si no sabe cómo hacerlo, igual yo lo puedo hacer desde acá. Ok, ya lo hemos cambiado. Vamos a admitir entonces a Pedro peticionado, igualmente a la licenciada Ana abogada. Esto fue una simulación, es parte de las herramientas que usamos para la capacitación de jueces y de personal de apoyo. Si se dieron cuenta, en la intervención con los salones de conferencia y el uso de los salones de espera, intervino una secretaria. Esa secretaria puede manejar junto con el juez o la jueza las funcionalidades de Zoom. En la segunda está la jueza utilizando la plataforma. Y este es un caso simulado de una víctima de violencia doméstica que está compareciendo, pero utilizó, sin darse cuenta, para acceder a la videoconferencia, el lugar donde se encuentra protegida, hogar de víctimas de Río Piedra. Y la jueza, antes de poder admitir a la parte peticionada, a la parte contra quien se pide una orden de protección, y a su abogado, tiene que asegurarse que esa parte no sepa dónde es que se está refugiando la víctima, así que le pide hacer el cambio para que no aparezca el nombre del lugar donde está albergada.
Bueno. Déjenme decirle que como toda herramienta, las videoconferencias, que son las que han permitido que siga funcionando el Tribunal de Puerto Rico, los tribunales de Puerto Rico, tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Naturalmente, la primera en estos tiempos de pandemia es que la videoconferencia previene el contagio, porque no hay contacto presencial ni acercamiento entre las partes. Así que, puesta como primera ventaja la de salud, las videoconferencias permiten evitar suspensiones de vista. Yo he tenido casos donde el abogado se tropieza con un tapón, lo que aquí le llamamos un tapón, que es que hay mucho carro en la carretera, y el abogado llama a mi despacho y le dice a mi secretaria: no voy a poder llegar a la vista porque estoy atrapado en este tapón, llevo 1 hora aquí. Pues yo le digo: dile que puede comparecer, que se estacione al lado de la carretera y que comparezca desde su celular. Y tenemos la vista. Y no se tuvo que perder esa vista, ni reseñalar, ni atrasar la tramitación del caso. Y si no tiene video, dile que comparezca por teléfono y se conecta con Zoom a través de los teléfonos especiales que tiene Zoom para atender estos casos y entra a la videoconferencia desde su teléfono. Así que además nos permite tener testigos en España, como escuché hace un rato que habían traído unos testigos desde España. Nosotros tenemos testigos todo el tiempo en los Estados Unidos, las vistas de custodia, de las vistas para la determinación de pensiones alimentarias. Sin duda, es una herramienta que le ahorra gastos a esas partes que de otro modo tendrían que estar viajando a Puerto Rico en condiciones normales y que ahora pueden comparecer virtualmente. Y como dijo el séptimo circuito de apelaciones de los Estados Unidos, no hay nada que se hace físicamente que no se pueda hacer en una videoconferencia. Hay que saberlo hacer, pero se hace. Creo que hay unas limitaciones. Tiene usted que tener buena infraestructura, buen ancho de banda, buena tecnología. No todo el mundo tiene acceso a la tecnología. Lo que ha hecho la rama judicial de Puerto Rico es, consciente como somos de que no todo el mundo tiene acceso a la tecnología, en todos los tribunales de Puerto Rico se han abierto estaciones para tener videoconferencias. El Tribunal de Humacao tiene 27 estaciones para que los ciudadanos que no tengan cómo conectarse con los jueces remotamente puedan tener acceso a la tecnología. En ese caso, el ciudadano está en el tribunal, pero el juez, la secretaria de sala, todos los demás están remotamente. Tiene que tener buen soporte de informática. Hay una limitación y es que solamente nos podemos ver de frente, ¿verdad? Un plano fijo. Y como decía hace un rato, no es para todo tipo de casos. El apoyo tecnológico es fundamental. Tiene que haber dominio y apoyo de la gente de informática. Vi que en algunos casos tienen ingenieros de informática apoyando la experiencia. Eso es extraordinario. Nosotros tenemos en cada tribunal un técnico de informática que asiste a los jueces, a las secretarias cuando hay dificultades con el uso de la tecnología. ¿Quién organiza la videoconferencia? La organizan los jueces o su secretaria jurídica. Y es importante que en los tribunales se provean esos accesos para las personas que no tienen acceso a la tecnología. Y es muy importante también que haya protocolos para los abogados y las partes de cómo vamos a hacer esto. Protocolos para los casos civiles, protocolos para los casos por jurados, protocolos para los casos de relaciones de familia, que se tienen que seguir cuidadosamente por los jueces y juezas. Y lo más importante, compañeros y compañeras latinoamericanas, es que el mejor sistema depende de la gente. Y la gente va a ser el peor amigo
el peor enemigo o el mejor amigo. Nuestra gran dificultad en todo esto está en la propia cultura jurídica. Siempre ha sido de esta manera, ¿cómo es que lo vamos a cambiar? Pero si yo siempre he tenido que estar frente al imputado, al acusado, ¿cómo es que ahora pretenden que lo haga a través de una maquinita y a través de una camarita? Pues el experto en esto, profesor Richard Susskind, dice, a mi juicio muy certeramente, que la zona de comodidad de los abogados siempre es el tribunal y no el espacio de colaboración en línea que requieren los tiempos. Pero nos dice Susskind, que participé con él hace un tiempo en una conferencia extraordinaria. No nos podemos detener, dice Susskind. Tenemos siempre que buscar cuáles son las mejores formas de administrar la justicia. Porque lo que nos tiene que mover no es la comodidad, lo que nos tiene que mover a los jueces y juezas, como dijo ahorita con mucha pasión la doctora Novoa, es la necesidad del ciudadano, las necesidades de la sociedad. Y los principios que tenemos son antiquísimos y los tenemos que venerar. Son la base sobre la cual se monta un sistema de justicia. Pero nuestros procesos tienen que atemperarse a los tiempos. Y eso es la tecnología en la rama judicial. Siempre, siempre considerando que en el abrazo a la tecnología no podemos caer en la trampa de convertirnos en una máquina. Eso nunca va a pasar. Así que muchas gracias. Un placer para Gracias. Gracias a usted, doctora. Queda con usted la licenciada Voz. Muchísimas gracias, doctora, por su interesantísima intervención. Nos ha dejado a todos aquí pegaditos esperándola. No fue la última, pero quedó así como de cerecita de lado. Interesantísimo. Qué bueno. Una pregunta, se la voy a resumir en una sola. La duda que tienen algunos colegas, algunos jueces, es cuando se tienen que adjuntar pruebas en los expedientes electrónicos, ¿cómo se hace? Si se digitaliza y se sube, o cómo hace con la prueba pericial. Y bueno, lo de las audiencias pues ya lo ha aclarado, pero tiene la duda de cómo el abogado presenta sus escritos o sus demandas o sus pruebas periciales a través de la herramienta. Todo, muy buena pregunta. Todo es electrónico. El abogado está en su oficina, llena, ¿verdad?, las preguntas que yo les mostré más o menos, que no lo vimos completo, naturalmente, y después que ha terminado, digitaliza los documentos y los sube al expediente, y eso va por correo electrónico hasta el tribunal para ya entonces subirse a la plataforma del tribunal. Así que todos los documentos se digitalizan, todos. Si estamos en etapa de prueba, ¿ok?, se acompaña. Nosotros tenemos aquí las reglas de procedimiento civil, por ejemplo, disponen que hay que dictar una orden de conferencia con antelación a juicio. La orden de conferencia con antelación a juicio es una especie de, en inglés se llama pre-trial. Es una especie donde van los abogados ante el juez y elaboran cuáles son sus teorías del caso, cuáles son las controversias, y tienen, de acuerdo a la regla 37 de procedimiento civil, tienen que decir cuál es la prueba que se va a usar. Tienen que decir la prueba de la parte demandante y se dice cuál es la prueba de la parte demandante, informe pericial del doctor tal, factura de los daños, del pago de las medicinas, digamos que es un caso de impericia médica, toda la prueba documental. Además tienen que decir cuál es la prueba testifical y un resumen breve de lo que se va a decir. Lo que no aparezca en ese informe de conferencia con antelación a juicio, el tribunal, dice la regla, no se puede presentar. A la época de los que vivimos, la época de Perry Mason, donde de repente a mitad de juicio aparecía la señora que decía, él fue. Eso no existe en el derecho de verdad. La prueba se tiene que anunciar y se tiene que compartir. No hay sorpresas
en la justicia, ¿verdad? Esas son las novelas y las series de televisión. Así que todo eso se digitaliza. Y cuando el juez va a ver el informe de videoconferencia que está digitalizado, ve también y se va uno a uno a los anejos que acompañaron las partes. Se tiene que organizar la prueba de la parte demandante, la prueba de la parte demandada, donde hay acuerdo, se marcan como exhibits de ambas partes. Donde no hay acuerdo, el tribunal pasa esa prueba ese día, escucha cuál es la objeción que pueda tener la otra parte bajo las reglas de evidencia para que esa prueba se admita. No está autenticado, es una copia que no se puede entender, el fundamento que sea, y entonces se deja para el juicio en su fondo para determinar si se admite o no. Pero todo esto es virtual. Todo esto se sube el caso, igual que ahorita le dimos share a la función de compartir para que ustedes puedan estar viendo esta laminilla. El juez le da compartir al documento que se está presentando, la otra parte se expresa y el tribunal determina. Todo está digitalizado. Excepción, no puede haberlo un documento físico, ¿ok? Pues lo que pasó es que usaron un bisturí que tenía moho. Pues el bisturí naturalmente es un instrumento físico que no se puede digitalizar. Y esas son las excepciones, ¿verdad? Donde la prueba física se mira, se admite si se va a admitir, se marca si se va a marcar y se guarda en bóveda para cuando vaya a ser utilizada. Esa es la excepción. Una última pregunta que es compuesta, magistrada. He escuchado muchas ocasiones el tema de la utilización de un expediente electrónico crea un cansancio visual distinto al que tradicionalmente se hacía en papel. ¿Existe alguna figura de cansancio o algún tipo de desgaste distinto al utilizar el expediente electrónico versus lo que usted hacía en papel? Y dos, lo que está relacionado con la plataforma Zoom. Entendemos que es una plataforma, es la que ustedes están utilizando paga, no la versión gratuita. Sí, sí, empiezo por esa. Nosotros, la rama judicial, lo que utiliza es Zoom Enterprise, que es el tope de la línea de Zoom. Nosotros tenemos alrededor de, vamos a ver, tenemos 386 plazas de jueces. Activos tenemos 334. Cada uno de esos jueces tiene una licencia Enterprise de Zoom y las secretarias jurídicas de cada uno de esos jueces también. Además, hay otras licencias para otro personal. Yo diría que nosotros tenemos un gasto en licencias de Zoom anual Enterprise. No es Pro, ni es Business, ni es la gratis. No. De 100 y pico mil dólares al año. Por ahí es que está el dato. Lo puedo, vamos a ver, lo puedo con precisión porque lo pregunté. ¿Cuánto estamos gastando? Y Zoom nos cuesta 100, ¿dónde? Pues yo creía que me lo habían dicho, pero no lo tengo aquí, pero son 100 y pico mil dólares anuales. Ese es el costo. Cansancio, pues yo le voy a decir algo. Se ha hablado en estos tiempos de pandemia que todo el mundo está teniendo que usar las videoconferencias en las escuelas, en las universidades, la telemedicina, en tantos escenarios. Se ha hablado de que puede haber algún tipo de cansancio, sobre todo por la resolución de las pantallas. Yo no tengo, las ramas hasta donde yo sé, no tenemos ningún estudio que esté midiendo eso. Yo creo que lo que más puede cansar, no puede haber nada que canse más que 62 tomos de papel con hongos y con polvo. Nada como la tecnología en ese sentido. Y si se tienen dos pantallas, los que han visto
el trasfondo de mi sala, yo tengo 3 o 4 pantallas en mi sala. Hay un proyector wireless que llegan los abogados, se conectan sin cable al proyector de la sala y lo que ellos están haciendo, eso es cuando van físicamente, ¿verdad? Se ve en todas las pantallas. Ahora lo hacemos con 2 pantallas de computadora. En una vamos viendo los documentos y en la otra estamos viendo a las personas, ¿verdad? Estamos viendo los videos. Puede haber algún tipo de cansancio por el reflejo, pero me parece que siempre va a ser menos que el estar con tanto documento y con tanta cosa. Muchísimas gracias, doctora, por su interesantísima participación. Ha cerrado con broche de oro la tarde de hoy. Nosotros, a mi nombre es Jocelyn Bosque, yo soy la coordinadora legal de la Secretaría Técnica de Modernización, a cargo de la licenciada Marisol González, quien agradece a todos los participantes al Instituto Superior de la Judicatura esta interesantísima jornada en donde hemos podido observar todas las aristas donde se ha explotado en este año tan difícil para el mundo entero las herramientas tecnológicas al beneficio del Poder Judicial y obviamente a la ciudadanía, que es nuestro centro de atención para estos asuntos. Agradecemos a los expositores, a todos los participantes y bueno, los dejo entonces con la licenciada Génesis para cerrar la sesión. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora. Bien, de esta manera culminamos este primer día del Congreso denominado Una mirada al portafolio de herramientas tecnológicas de gestión judicial en Iberoamérica y las buenas prácticas de su uso en el Poder Judicial.